Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, 29 de diciembre, se registró una subida drástica de 555 personas que dieron positivo al COVID, de los cuales 45 son extranjeros. Este fue el resultado después de realizar 3.531 pruebas. Ya son 2.338 casos activos. 74 personas salieron de cuarentena, 11 están hospitalizados y 8 permanecen en cuidado intensivo, lamentablemente con una persona fallecida. El martes pasado fue realizada la autopsia al cuerpo del bebé Lexton, el cual ya había fallecido cuando los padres lo encontraron debajo de una cómoda que estaba sobre la criatura. El Ministerio Público confirmó que la causa de la muerte fue debido a las múltiples lesiones recibidas al momento en que la cómoda cayó sobre el bebé. Fuerza para la familia por la pérdida de su pequeño. Representantes del grupo de pasajeros venezolanos que hace unas semanas se les canceló el vuelo de regreso a Venezuela por orden del gobierno venezolano, intentaron entregar una carta a la oficina del gobernador, que es el representante directo del gobierno holandés en la isla, pero fue en vano, ya que la oficina está cerrada. En la carta piden ayuda desesperada al gobierno de Holanda. Muchos entregaron viviendas alquiladas, trabajos y vendieron sus pertenencias para regresar a su país para poder reunirse con sus familiares, que en estos momentos se encuentran vulnerables, por lo que solicitan buscar una solución para conseguir un vuelo antes del 31 de diciembre con una ruta alterna, ayuda financiera, prueba de PCR e incluir a los pasajeros refugiados y migrantes que se encuentran en la prisión de Curazao, apelando a la buena voluntad de Holanda, que es un país defensor de los derechos humanos. Y ahora, nuestras noticias internacionales. La británica Ghislaine Maxwell fue declarada culpable el miércoles de delitos sexuales en Estados Unidos. Un jurado de Nueva York determinó que Maxwell cometió 5 de los 6 cargos que se le imputaban, incluyendo el de tráfico de menores para su expareja, el empresario Jeffrey Epstein, quien en 2019 se suicidó en la cárcel mientras esperaba su juicio. Maxwell podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Sus abogados anunciaron que apelarán el veredicto. Los cargos se remontan a los años entre 1994 y 2004. 2 de las presuntas víctimas de Epstein declararon que tenían tan solo 14 años cuando Maxwell supuestamente comenzó a prepararlas y a hacer arreglos para que le dieran masajes a Epstein, que terminaron en actividad sexual. Narraron que la propia Maxwell les pagaba $300 después de los encuentros sexuales en los que ella también estaba presente. La fiscalía describió a la británica como una depredadora sofisticada que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Maxwell alegaba su inocencia, y su defensa argumentó que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio de los crímenes de Epstein, después de que él eludió la justicia tras suicidarse.